Buenas noches, amigos de Cooking Bear, el programa de marcianos y ciencia ficción número Y 1. osos. Y osos. Mascotas y mascotas. Está todo. Hola, buenas noches. Oh, mira. Navideño. Y está el Vonnegut, está el Vonnegut. Bueno, Volvió el ahí Vonnegut. muestra su músculo. Volvió el Kurt Vonnegut. Y ella tiene un Snowman. Le pone Ahí está. pechito, mira, le pone pechito Curbano. Ya no veo tanto. Esta noche tenemos a. Bueno, seguimos con este libro, Crónicas Marcianas, quedamos a la mitad, así que ahora hay que continuar. Y tenemos al. A ver, abajo mío creo es Genevieve Celsor Cuturrufo, los personajes de la segunda parte que no hemos visto. Acá aparece Sam Parhill Rojas, vendedor de salchichas. Gracias. Me encanta. Adiós. Y ahí parece William Stendhal Cuturrufo, Ah, era al revés, ya. asesino maniático que ama la fantasía. Ese. Ese eres tú. Claro. Sí. Y acá sale Walter Grip Olave, humano solitario. En el guión vienen como los detalles de los personajes. Sí, pues. Genevieve dice loca. Chuta, disculpa Priscila, pero era el único personaje femenino que había en toda la segunda parte, weón. Los tengo listados. Me gusta Walter Grip, yo me acuerdo de él. Y Sam Parhill, ya, estamos bien. Entonces, Perfecto. bueno, estábamos con Crónicas Marcianas y no había salido tan larga la primera parte, o sea, tan largo el libro, tan bueno, tantas cosas bonitas que decir de la novela de Ray Bradbury, que tuvimos que cortar la semana pasada, o antepasada más bien, y tenemos ahora que seguir, po. Entonces, démosle nomás, retomemos esta historia. Pero tengo un apunte así. Estaba hablando con un amigo argentino que me preguntó así como, ay, ¿qué hueá puedo leer aquí y acá? Y yo le dije, léete Valis, po. Ya, sí. Ya. Y no le gustó Valis el weón, po. Me dijo, no, aquí y acá. Yo le dije, hubo cosas que no entendí, me dijo. Y yo le dije, pero tienes que ver mi programa, le dije, y ahí las vas a entender. Y le mandé el capítulo de Bali, y me dijo, y lo vio, y me dijo, sí, tenés razón, ahora como que se hizo la luz, así como donde estaba la oscuridad, nosotros vimos la luz, ¿cachai? ¿Viste? De verdad que Ese es nuestro cumplimos rol. la misión, ¿cachai? Yo busqué cuál es el capítulo de Bali, ya, porque se llamaba Redención y Ciencia Ficción. Claro. Ahí a lo mejor la estamos matando, tenemos que ponerle nombre a los libros El nomás a los nombre del capítulos. libro. Nos estamos rebuscando mucho y claro, pues nunca nos buscó y no nos encontró, por Bali no salía en YouTube. Interesante eso, si puede ser, puede que te Sí, haya... yo le conté a un amigo que él había acompañado a Eduardo en esto, que me decía, me decía, es como un rincón del vago. Como un rincón del Sí, vago. pues, ¿viste? Porque si un libro que te piden, Y te lo podemos escucháis explicar. eso Sí, y puede te ser. quedáis listo. Puede ser. ¿Viste? ¿Verdad? Pero tenemos como que cambiar un poco la presentación. Ya, démosle Pero nomás, tenés pues que voy a... poner el nombre del libro, claro. A ver, démosle nomás, share screen. Ya, share. Empezamos con... Habíamos quedado... Bueno, teníamos que empezar ahora con Encuentro Nocturno. Uh-huh. Sí. Que es de esos cuentos inolvidables Ahí que está. hay. ¿Lo ven? Sí. Sí. Ya. Yo me acuerdo que Bien. llegamos hasta la mañana verde y no sé si hablamos de las langostas, no sé si alcanzamos. Sí, también. Sí. Este Eso es Creo que corresponde al era Encuentro Nocturno. sobre que llegaban, que en el fondo Marte se llenó de humanos y empezaron a llegar como langostas, como una plaga a Marte. Eso es lo que yo entendí por lo menos de ese cuento corto. Sí. Eso es. Sí. Es la continuación y creo que lo explicamos la última vez que nos reunimos, que en principio llegaron, digamos, en los tiempos heroicos llegaron los astronautas, después llegaron gente ya cada vez más avesada, los comerciantes, al final llegaron las masas, digamos,
que ya contaban con un territorio domesticado. Entonces ahí llegó la humanidad, digamos, en su conjunto, y eso es lo que se encuentra en las langostas, para hacer un poco de memoria. Claro, son como esos intermedios que hace, como el título que dice ahí, interludios, son como unos Interludios, interludios, sí. Sí, ¿cierto? Que hace Bradbury a través de todo el libro, así como una con transición, sí. unas transiciones, sí, unos puentes que va haciendo entre medio Es, de los cuentos. es como, es la forma intermedia, o sea, la forma opuesta a lo que haría la historia. La historia, esa parte cortita se decantaría y todo lo que son los capítulos largos serían pequeñas anécdotas. Entonces, la ficción opera al revés. La ficción siempre, a través de los ejemplos y de las metáforas, nos ilustra cómo son de verdad los procesos. Entonces, no, eso ahí está, es una forma interesante ahí como, de cómo lo muestra Bradbury. Ya, pues, démosle con Encuentro Nocturno nomás, pues ese yo, es Ujú. el de Tomás Gómez con el Mujica, acá, marciano. ¿Qué le da? Creo que Eh, los Cuturrufos. Encuentro nocturno, bueno, yo les voy contando de qué se trata, bueno, ya todos lo leyeron, pero es el encuentro es de un humano, que es Tomás, que va camino de un pueblo a otro y tiene que atravesar una carretera por un desierto y, y va con sus pensamientos y qué sé yo, y de vuelta, y ya me olvidé cómo se encuentra se encuentra con un marciano que vendría a ser Mujer K, Claro, y se encuentra con el marciano en el camino. Y este encuentro es súper extraño y especial porque uno, el humano, veía como que, o sea, le preguntaba de dónde saliste, ya no existen marcianos, ya no hay ninguno, y entonces decía, pero ¿cómo que no hay ninguno? Y decía, si está allá de acá abajo veo la fiesta, la ciudad, están todos celebrando, y yo no he visto ningún humano, solo te veo a ti, y como que ninguno de los dos se reconocía. O sea, era, no sé, yo lo entendí, que se puede entender de varias formas, pero o podían ser realidades paralelas que se juntaron, que se cruzaron, o Sí, no sé cómo lo interpretan ustedes, pero Era como interesante que los dos iban a un carrete. Como que sí, Tomás va a un carrete así como en un pueblo X, y Mujica también buena fiesta. Son claro. como, y por eso se llama Encuentro Nocturno, van a seguir carreteando. Y yo me acuerdo que, claro, el Tomás va como en un auto, y Mujica va como una especie como de saltamontes dorado, así, sí, una cosa, Sí, hay una descripción sí, muy, sí, muy ahora bonita no me acuerdo de inolvidable. nada, pero del vehículo que él tiene. Y ellos Sí, como que tratan, cuando se bajan y tratan de tocarse, no pueden. ¿Cachai? Como que cada uno no puede tocar al otro, cada uno es como un fantasma para el otro. claro. Y el Thomas le dice, oye, pero no veis la ciudad, no escucháis la música, no veis este carrete. No, no lo veo. Y el Mujica le dice, oye, pero no veía acá las minas de, no sé, pues de ojos negros, ¿cachai? No veí los brillos, los fuegos en el cielo. No, no los veo. Entonces empiezan a jugar como quién es el real y quién es el falso, po. Entonces el Thomas le dice, mira, yo creo que yo soy el real y tú soy el falso, porque yo veo las ruinas del pueblo que tú estás apuntando. Entonces yo estoy en el futuro, yo soy el del futuro y tú soy el del pasado. Y Mujica le dice, no, no, yo creo que esos son inventos tuyos, yo creo que tú soy de un pasado muy anterior a nosotros y yo soy sí. el verdadero, así no, y no Sí, se le pone nunca de dice, acuerdo. sí, nunca se van a sí, decir. le Pero al dice, yo final el creo que las marciano, ruinas, le dice, yo creo que esas ruinas son de tu civilización y no de la mía. ¿Sabes? Es como, lo que pasa es que ese cuento, digamos, juega a dejarnos sin puntos de referencia, porque primero los sacan del entorno, digamos, de la ciudad de cada cual, los pone, los hace encontrarse en algo que se llama las colinas del tiempo. ¿Te acuerdas que lo llama así, Ah, las sí. colinas del tiempo? Entonces, Las ambos se colinas encuentran, azules, dice. sí, sí. sí, Hay y una,
Perdón. y hace que ambos estén solos, en el fondo, con sus reflexiones, con los paisajes, porque de lejos cualquier pueblo o cualquier ruina puede ser una ruina indistinta, digamos, sobre todo si es de noche, puede ser de su propia civilización, puede ser de la otra civilización, o puede ser ni siquiera una ruina, un pueblo. Entonces, este cuento es muy... em, digamos, gráfico para explicar la idea de que cuando uno no tiene puntos de referencia, en realidad pierde también puntos de referencia espaciales, también uno puede perder tiempo de puntos de referencia temporales. Cuando uno está en el desierto, en realidad puede estar en cualquier época, en cualquier, digamos, en el futuro, en el pasado, no tiene, pierde, como te digo, los puntos de referencia. Entonces puede pasar que como estos dos personajes, digamos, se encuentran, efectivamente hay muchas soluciones como señalaban, y puede ser que sea una alucinación de uno de ellos o que ambos se encontraron en un espacio, digamos, fuera del tiempo, como dice Priscila. Y entonces, la verdad es que te deja abierta muchas posibilidades de interpretación. Claro, si uno lo ve como humano, y además uno ya conoce los otros cuentos, uno pensaría en principio que aquí el que está alucinando, digamos, es Tomás Gómez, pero es porque uno lo ve, digamos, desde el punto de vista de alguien que ha leído los cuentos anteriores y tiende a pensar que las ruinas son las de los marcianos, pero efectivamente a esa distancia es imposible saber si son ruinas de la propia civilización humana y que en el fondo el extraterrestre, el marciano puede ser de un futuro mucho más lejano y que se está encontrando con un fantasma, digamos, del pasado cuando los terrícolas vivían en Marte. Hay un párrafo que los voy a leer, que es la explicación que le da el marciano al humano. Dice: admitamos nuestro desacuerdo, dijo el marciano. ¿Qué importa quién es el pasado o el futuro, si ambos estamos vivos? Lo que ha de suceder, sucederá, mañana o dentro de 10.000 años. ¿Cómo sabes que estos templos no son los de tu propia civilización dentro de 100 siglos desplamados y en ruinas? No lo sabes. Es lo que tú decías, que podían ser como... Es como la Sí, idea que le plantó Bueno, y yo lo otro que quería como rescatar de acá es como la idea de la fiesta. Cuando leí el cuento me di cuenta que es una noción que nosotros hemos perdido por completo. Así, por ejemplo, cuando antes en Antofagasta había esa festival de las colonias, uno iba y era una fiesta colectiva y estaba todo el pueblo ahí, celebraba, ¿cachai? Y eso ya no existe, así como por tema pandemia, por temas, no sé, culturales, ya no existen fiestas. O sea, tú puedes ir a un recital a lo mejor, pero no podéis como ir a un punto de encuentro, de que haya como esta algarabía colectiva y estén como todos embriagándose, ya como que eso no ¿Y la se ramada? perdió. ¿No? Las ramas pueden ser, pues sería como el momento, pero no se me ocurre otro. Entonces, como que esto no. O sea, yo me acuerdo cuando me contaban esa historia en Bolivia, que en Bolivia cada fin de semana había un festival de algo, el festival de la cereza, de la sandía. Entonces, como que todos los fines de semana tenían fiesta ellos. ¿Cachai? Y después había unas fiestas más grandes. Entonces, esa es una forma de vivir que igual por estos lados no tenemos, po, ¿cachai? Y Los quizás se chilenos en emparenta. general somos como más, no sé si más fomes, como los más fomes de Latinoamérica para esas cosas, creo. Claro, entonces a lo mejor por eso la gente está tan crispada, po, Sí. sí, tan pero bueno, triste. eso tiene una En, historia, porque en Arica hay un festival también que se No, llama es que La Puerta del Sol. en el norte de Chile tenemos más fiestas, así, pero en general no está perdido, así como, no sé si hacen las Sí, colonias todavía o no. Ah, no creo que sé, ya mira. no. Parece que no, creo no, que no, no, parece que no la hacen. no lo hicieron el año pasado. Y este ¿Viste? año creo que tampoco. Bueno, es que hay una cosa con el espíritu nacional y con Bernardo Higgins que habría que recordar que él prohibió el carnaval en Chile, que Chile por eso no tiene carnaval, que a diferencia de Ah, todos los demás países, entre las cosas que abolió se encontraba esa, en los y se títulos mantuvo en el nobiliarios, tiempo, mira. los mayorazgos, se abolieron un montón de cosas y también se abolieron los carnavales. Por eso en Bolivia tienen los tremendos carnavales, en Argentina igual, en Gualeguaychú, ¿cachai? Pero aquí en Perú, Arica es una ciudad distinta porque culturalmente, yo soy ariqueño, culturalmente tenemos mucha influencia
digamos, peruana. Si Chile, Arica es básicamente una ciudad todavía de cultura de base peruana. Entonces ahí sí que hay un sentido, hay un carnaval en Arica, una cuestión que es muy rara en Chile, que es una ciudad que organiza, bueno, en esos tiempos, yo me acuerdo cuando era chico, se organizaba algo muy básico, pero que en ninguna parte de Chile existía, que era un carnaval, digamos, que se hacía la chaya, la gente se tiraba agua y cuestiones, así, Sí, cuestiones po. que en Chile no existían. Pero volviendo un poco al cuento, yo diría que, y ya me acordé de Wing Chun Han, que en el fondo eh, son rituales, pues, son rituales que, esto de las fiestas, ¿cachai? Que te sitúan en un espacio del tiempo y cuando tú te encuentras alejado de ellos, obviamente, así también se podría interpretar este cuento, también te falta la noción del tiempo, porque la existencia de rituales, como por ejemplo las reuniones las fiestas públicas, tienen por sentido darle continuidad al tiempo. ¿Ya? Las fiestas de las vendimias, que viene el invierno, que viene el verano, o sea, es una forma de procesar el tiempo, de hacerlo predecible. Y sí, claro, si tú te encuentras alejado de eso también, y en el desierto, en el lugar en que no hay estaciones, no hay nada, digamos, claro, te encuentras fuera del tiempo también. O sea, por eso el encuentro en el desierto es tan adecuado para contar esta paradoja, porque ahí no hay puntos de referencia. La piedra puede ser la misma de hace 10 millones de años, digamos, a la apariencia, digamos, es eterna. Sí, Son objetos eternos. Por ejemplo, en China hay una vez un derrumbe y hubo como 3 piedras que quedaron como entrampadas al mismo tiempo y están como atascadas, po, así en un arco. O sea, forman un arco y como que están a punto de caerse. Dicen, "Ah, esas piedras ya no hay 10.000 años y todavía no caen". Entonces no, es como cosas de la geología, igual abruman un poco. Yo me acuerdo así, una vez quedamos como en Pana cerca de Copiapó y yo tiré unas piedras para otro lado y dije, estas piedras van a pasar 10.000 años y van a seguir ahí como tiradas hacia este otro lado. Entonces no, tiene razón, tiene sentido. Ya, y avancemos un poco más, po. Después viene, Intermedio. dice la No. costa. no, Marte era una costa distante y los hombres cayeron en olas sobre ella. Cada ola era distinta y cada ola era más fuerte. La primera ola trajo consigo a hombres acostumbrados a los espacios, el frío y la soledad. Este como que ya está repetido, no sé. A ver. No, no, Y no, pues después creo viene que intermedio. A mí no, bueno, a mí me pareció. Me parece intermedio me parece a intermedio. mí también. solamente intermedio, sí. Tienes otra versión. Tengo una versión más, con más capítulos. Ya, y bueno. Esa es la versión del extraterrestre. Claro, no, Ah, dice así como, bueno, los primeros hombres que llegaron y hacen como un detalle, que eran como hombres rudos y todo. Así llegaron, poblaron el desierto y animaron a los que querían seguirlos, pusieron cristales en los marcos vacíos de la ventana y luces detrás de los cristales. Esos eran como los primeros hombres. Y después Bradford dice, nadie ignoraba quiénes serían las primeras mujeres. sí, po. ¿Ya? No, pero ya, sigamos nomás, pues ese es como y después el intermedio. Ah, este es el de Después la vienen los madera. músicos. Sí, de la madera. Como, que en el fondo es cuando traen como la materia prima Sí. para construir, ¿no? Cuando hablan de toda la construcción de las grandes ciudades, cuántas cuestiones traían, cuántas hectáreas ¿ya? Sí. Sí. Y todo lo traen de la tierra, sí. Sí, se me acuerdo. Sí. Pero es como una progresión del mismo interludio, intermezzo que vimos temprano, ¿no? Cómo se sigue el poblamiento de Marte. Y después de eso vienen los músicos, que es Los un cuento ya músicos. que tiene más sustancia. Pero Sí, los cortito igual. músicos. Es corto, pero a mí me llama, bueno, igual es como medio, no sé si oscuro, no es más, pero igual tiene un lado así como medio, se trata de los niños que llegan a jugar, que ocupan como de percusión los huesos de los marcianos que estaban botados por todos lados. Entonces ellos hacían competencia, primero que llega se queda no sé, no me acuerdo cómo decían, pero se queda con el xilófono, cuando tú ocupaban la parrilla costal como xilófono, se queda la parrilla costal. Y jugaban a eso, jugaban a
con los huesos de los marcianos que estaban Poesía. botados mientras estaban limpiando la ciudad los bomberos. Entonces, cuando llegaban los bomberos tenían que salir arrancando, y cuando llegaban a sus casas las mamás sabían que habían estado en este lugar porque estaban manchados con polvo, como con ceniza, que eran como quedaban los Sí, cuerpos de los sí, marcianos. Entonces sí. así lograban pillarlos de que habían Por estado, la, porque por la viruela, sí. tenían prohibido ir a jugar a las ciudades desiertas donde estaban todavía los cuerpos botados. Claro, y Sí. ellos hacían instrumentos musicales con los huesos de los marcianos o las reliquias o lo que sea. Y a mí me llama la atención esa cuestión de los bomberos. ¿Por qué aparecen los bomberos ahí? Una En referencia a Fahrenheit. Fahrenheit. A Fahrenheit, Sí, ¿cierto? sí, sí. Auto, También tiene el mismo auto sentido. like. Está bien, Tiene a el un mismo auto like, sentido. pero súper bueno. Tiene Porque, sentido también de que ahí van a eliminar el pasado. O sea, este cuento mm, trata del cómo se procesa sí, qué un pasado interesante, sí. ajeno. Sí, Sí, porque Sí, pero es que, diga. no, siento que en el fondo, claro, cómo se procesa el pasado ajeno y cómo también los terrestres a los niños en verdad le habían enseñado a no respetar tampoco o sea, a ellos no tenían ningún respeto por los cuerpos de los marcianos, entonces tampoco no había un respeto tampoco por el pasado de ellos. Sí, se había extinguido el misterio, porque esta colección de cuentos es parte como el misterio, digamos, de la existencia de los marcianos, digamos, se supone que son algo especial o algo distinto y algo que causa misterio, pero aquí ya los niños los han asimilado, o sea, las nuevas generaciones han asimilado la existencia de una civilización, de una especie distinta, y para ellos ya se ha analizado ese conocimiento, de hecho lo desprecian, digamos, se les ha enseñado culturalmente a despreciarlo. Y en esa misma línea está el tema de Fahrenheit, que no solamente lo desprecia, sino que lo va a destruir. Cuestión que ya se veía y ya se lo sabía este personaje, este milico que se reveló, ¿cómo se llama? Se me olvidan los nombres. Pero es interesante porque eso ha pasado muchas veces. O sea, cuando uno se encuentra con una civilización muy distinta o algo muy distinto, puede haber un momento de asombro, pero después, y cuando se ve, digamos, que también está entregado a la decadencia o a la muerte, también hay un desprecio. Y se vuelve sobre los propios valores, sobre los propios, digamos, valores culturales, quiero decir. Y se desprecia lo otro, aunque se puede aprender mucho de ello, se lo desprecia, digamos, al menos a nivel, digamos, masivo. Y aquí lo que hay, digamos, en la cultura de los terrícolas, precisamente eso, ya han descubierto que efectivamente había vida extraterrestre, pero ya para ellos no significa nada, ya no tienen ninguna, ha caído el velo, ha caído el misterio, y ahora simplemente quieren eliminar, digamos, todo recuerdo para poder seguir construyendo su propia historia, su propia civilización. Sí, porque destruían las ciudades, no tenían interés en la cultura, por lo menos en el libro solamente aparecen pocos personajes que estaban interesados en aprender de la cultura de los marcianos, la mayoría era exactamente lo mismo. Sí. Mm. Sí, y es de prever que en el futuro sí va a haber alguien que quiera rescatar esa información porque eso es lo que ha pasado siempre. O sea, por ejemplo, cuando llegaron los europeos a América, también hubo un primer momento de asombro, después de Ah, destrucción, y después, a los siglos después, se ha empezado a valorar recién algunas cosas, digamos, de las culturas locales. Entonces, es como, él describe muy bien estas cuestiones culturales, ¿ah? En sus cuentos, todos estos procesos de conocimiento de lo distinto, de asimilación de lo distinto o de destrucción de lo distinto. Ya. Entonces, sí, y este tiene 2 páginas, te cuento, si no. Sí, no, hemos hablado pero harto de claro, No eso. más. pero es Me hace interesante acordar la... un capítulo de La Broma Infinita, de Foster Wallace, ¿Ah? donde los niños estaban jugando en la alcantarilla. Sí, Y el cuate se llama y te aparece la cabeza del papá. O están como jugando que puede aparecer la cabeza del papá. Entonces no. Pero sí, tiene como esa misma onda, ¿está ahí? ¿Te acordás de ese capítulo, no? sí. Es que hay una inconsciencia, sobre todo en la niñez, respecto del alcance de la muerte, lo que es la muerte. Entonces, también habla un poco de eso, ¿ah? Eh, Cuando uno madura y crece y se da cuenta que uno también está destinado a eso, recién uno lo empieza
a valorar de otra forma, pero los niños, digamos, perfectamente, es creíble que se pongan a jugar con huesos, total, ni siquiera tienen muy presente que se trata de huesos de seres que alguna vez tuvieron vida. ¿Ya? Claro. Y sobre todo, seguramente son muy distintos a los huesos humanos, entonces eso eso del proceso de la muerte necesita hay un aprendizaje cultural respecto a a su significación, porque la gente los niños no tienen por qué entenderlo, digamos, como lo entienden los adultos. Si uno hace memoria de cómo entendía la muerte cuando era niño, la verdad es que no lo entendía. Por lo menos a mí me costó, digamos, entender, digamos, que también me iba a pasar a mí y todo. Entonces, sí, también hay una referencia respecto a los niños, a la inconsciencia respecto de la muerte y también respecto de las vidas ajenas o algo o de civilización o gente muy distinta a uno. Sí. Sí. Ya, démosle más. A ver. Y después el desierto viene, ¿o no? Sí. Hoy tengo como tradición distinta ahí. No, lo que pasa es, no, lo que pasa. ¿Te acordáis que ahí había hecho una selección de los cuentos, los que le habían llamado la atención, no están No todos? son todos. Están No en son orden, todos. están todos. No, porque te Según faltan mi ahí. libro, es que yo lo hice según esta edición. Es que él tiene que tener otra edición. No, pues no sé. No, es que no creo que sea distinto. Es que si yo tengo los No, o sea, músicos y después me aparece un camino a través del aire. Yo tengo que se llama el desierto acá, entre medio de esos dos. ¿Ves? sí, A mí pues no sí me está, aparece. Tengo el otro, pero este es Minotauro, tenés que confiar en Minotauro. Lo que pasa es que en la edición original el desierto no figuraba. Figuraba en reemplazo suyo un camino a través del aire. En las ediciones inglesas estoy leyendo aquí, esto no es que sea muy No, dale, sabio, está nomás que bien, estoy interesante. leyéndolo. Está bien, Dice, el mejor. relato del desierto no figura en la edición original y en algunas ediciones posteriores sustituye al relato un camino a través del aire. En las ediciones inglesas el relato se fecha en mayo del 2003, mientras que algunas ediciones españolas lo colocan en junio del mismo año, fecha que ocupaba el relato que reemplaza, es decir, un camino a través del aire. No, acá yo tengo En los tema dos. de edición. Los dos son de junio. Junio 2003 el desierto, junio Ahí, lo 2003 un incorporan camino a los través dos, del po. aire. En tu versión lo incorporan los dos. Claro. Y la edición la que tiene la edición original que solamente sería un camino a través del aire. Yes. Sí, ya bueno, pero sigamos con Priscila nomás, pues si yo este no lo leí. Sí, está Sí. bien aparte. ¿Sabes qué? No, Ya, pero pasemos inmediatamente a un camino a través del aire. por qué no lo leíste? Ah, porque la vida, por la vida, el No, sí, trabajo, dale nomás. Sí, el está Un bien. camino tema, a través del aire la piscina. es un cuento, yo creo que bien atemporal, porque todavía seguimos teniendo no tantos problemas de ese tipo como aparecen en el cuento, pero es sobre el racismo. Al final, el fondo del libro es sobre el racismo, es sobre que finalmente las personas negras encuentran, no sé si está bien dicho, de color negro, Afroamericano. claro, ven una oportunidad en irse a Marte y escapar de acá, de que los tenían para hacer tareas menores, o sea, como casi, no como esclavos ya remunerados, pero racismo y todo eso. Sí, pues, Y, sí. y muestra la gran preocupación de los humanos en la Tierra, que era, ¿y quién va a hacer los trabajos ahora? O sea, estos gallos se van y ¿quién me va a limpiar el ¿Verdad? jardín? ¿Y quién me va? O sea, no era, la preocupación de ellos era que se les iban a terminar las personas para mandar en el fondo, quizás hasta para humillar, no sé, ¿a quién voy a humillar ahora? ¿Cómo se me va este gallo? Sí, pues, hubiera sido como lo que, si no iba a acabar a toda la gente, a todo el mundo, sobre todo a los norteamericanos, la mano de obra es esencial. Claro. A mí me llama la atención ese de lo que pasó en la pandemia ahora, cómo fue dividida la fuerza laboral entre esencial y no esencial. Es súper interesante eso, por una razón para mí que es importante, que es como un insulto a la gente que gana muy poco dinero por su trabajo, que gran parte de esas personas fueron las que eran llamadas mano de obra esencial. Y esas eran todas las personas que tenían que salir todos los días a trabajar y exponer su vida durante la pandemia
y ganaban lo mismo y siguen ganando lo mismo todo el rato. Eso es un fenómeno mundial, ¿ah? No es acá nomás, no es una cuestión que pasó en todos lados. Y esa es una forma de discriminación también. Hablando de un cuento que se trata de discriminación. Discriminación. ¿Cachai? Es interesante eso que, que seguimos. No importa quién esté, y ni siquiera nos importa el color, tenemos que discriminar algo, y alguien siempre tiene que ser el vapuleado. Entonces era como una especie de burla decirte hoy, no, si tú eres mano de obra esencial, tenés que salir, todo el resto quedémonos en la casa, loco, yo sigo ganando todas mis lucas, con todos mis beneficios y todas las cuestiones, pero el resto tiene que salir a trabajar, y Sí. gran parte, y tú eres esencial, así que no te quedes en la casa, puedes poner tu vida, pero sigue ganando las mismas lucas que ganáis siempre, por las mismas 10 lucas, como decía un amigo. ¿Cachai? Bueno, interesante para mí eso. En este caso, ese cuento te hace recordar muchas cosas. O sea, no solamente una clase de discriminación racial, sino de todo tipo, de todas clases de discriminación que nosotros los seres humanos hacemos, ¿ya? De Bueno, alguna forma u otra. o sea, está como esa cita Rimbaud que todos somos esclavos, pero no todos somos el mismo nivel de esclavos. ¿Cachai? Entonces Ah, no. pues la rebelión en la granja, pues todos los animales son iguales, pero hay unos animales que son más iguales que otros. Sí, sí, es verdad. Claro, o sea, todos tenemos que estar al servicio de alguien, pero sí, pues gente que le tocó más feo en la pandemia, que le sigue tocando feo, que esté así, Sí, que era pues. como una burla, así, porque tenían que ir en el metro lleno, en las micros llenas, o sea, no. Y ahora, Sí, la otra cuestión interesante que también encontré en este cuento, que era esta emancipación, ¿cierto? De la sociedad humana en general y discriminadora que hacen la- 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 los protagonistas del cuento, era pacífica. Ah, sí. Ellos Eso, como así. O sea, la historia cuenta uno que no lo quieren dejar ir, po. ¿Cómo se llama? Sí, hay dos que no los quieren dejar ir. A uno Samuel Tisi. porque Silly, le debía plata, o el otro, que es el Belter, que le debía $50. Y justo Silly, sí. y el Bradbury describe que iba pasando como un río de gente. Él es bien descriptivo en sus cosas. Era como, transcribe como un río de gente pasando, justo frente a la ferretería esta donde no dejaban ir a esta persona que debía $50. Y escuchan esta pelea y uno de los que estaban en este río de gente que se estaban yendo le dice, oye, aquí el amigo no se puede ir porque le faltan $50. Y entre todos le empiezan a hacer una vaca en el fondo y sí, po. juntan los $50, se los pasan, se lo paga el gallo y dice, ya, ahora me voy. Y el gallo que le resuelve la plata cada vez estaba más enojado, que Sí, po. lo que él quería era que el gallo se quedara ahí como esclavo de él, no quería, y ahí pasa eso, que en el fondo cuando se hace una unión y, No. y todo, y todo al final cooperan para que este gallo también sea A liberarlo, si lo están liberando, si en el liberal. fondo es interesante que no importa si que no importa si que también es interesante lo que te hace ver Bradbury, que no importa si que, o sea, ¿cuál es la figura que se arma acá para definir esclavitud? Y dice, no, estoy trabajando, ¿cachai? Estoy ganando plata, pero los locos seguían siendo esclavos porque estaban endeudados, tenían compromisos, ¿cachai? Que los otros no querían soltarlo, no estaban dispuestos a soltarlo, y eso es lo que los amarraba, la cadena que amarraba a cada persona. Y que nos amarra a todos, quizás, como sociedad, muchas cosas. Sí, po. Es importante eso, o sea, las cadenas no son reales necesariamente. Y eso es lo que No, te hace ver ahí. Eso de que te debía $50, lo utilizaba el dueño de la ferretería como una cadena, para no soltar a alguien que le era útil. Y era solamente útil, no es que lo apreciara nada, era útil solamente. Mm. ¿Cachai? Y bueno, bueno, ahí este cuento para mí, digamos, redondea la idea de que digamos, de que toda esta colección de cuentos habla más bien de la historia del poblamiento de América, ¿ah? Y de hecho de la historia de América, te estoy hablando de Estados Unidos, por América. Eh, nos traslada a un futuro, de hecho está ubicado, digamos, temporalmente en esa misma relación que tiene, digamos, con la historia, digamos, del descubrimiento y colonización de América, nos traslada al futuro de esa colonización, eh, y también del futuro de la colonización de Marte en paralelo. Y es interesante que a mí me recordaste mucho a Faulkner,
a William Faulkner, el desciende de Moisés, Ah, porque es como en el mismo ambiente, digamos, del sur de Estados Unidos, con la saga de los McCaslin, ¿te acuerdas? sí, pues, Eh, aunque Faulkner era mucho más cercano a esa realidad, pues, sí, sí. claro, no, no, sí, claro que por eso obviamente, o sea, yo lo leí, si esta cuestión es como si Faulkner se hubiera puesto a escribir ciencia ficción. Mm, Y, ¿cierto? Se parece mucho a esos ambientes del sur de Estados Unidos. Y claro, la diferencia entre la esclavitud y la servidumbre está, o sea, a ver, la servidumbre, el estado de siervo es una evolución del estado de la esclavitud, porque la esclavitud significa la propiedad sobre un individuo, pero bien, eso significa también deberes para el dueño mira, sí. del ser. Pero por eso en la Edad Media los ricos ya no tenían esclavos, porque era muy caro tener un esclavo. Tenías que tú pagarle, digamos, cosas, y por ejemplo, si el esclavo caía, si tenía algún accidente, por ejemplo, si tenía perdido una pierna o algo así, tú tenías que mantenerlo porque era tu propiedad, tenías el deber legal. En cambio, en la servidumbre, estas personas son libres en teoría, pero sirven a un territorio, o sea, están vinculados a la tierra, por eso se llaman siervos de la gleba, y tienen que pagar, digamos, igual por vivir en el lugar, o sea, igual están Mm, esclavizados, pero por su situación. Y en el caso de que tengan alguna desgracia familiar o se mueran, digamos, o tengan algún accidente, ya el dueño, digamos, del territorio no tiene por qué cubrir o preocuparse por ellos, porque no son su propiedad. Entonces, eso mismo Pero, pasó en Estados Unidos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Disculpa, una consulta ahí con respecto a lo que tú estás hablando como proceso histórico y todo. Tú existe ya, en la Edad Media se deja de tener esclavos porque era muy caro, entiendo eso, ya, por alguna razón se vuelve caro. Pero ¿qué pasa que después vuelve, o no, quizás nunca se acaba, pero por lo menos después vuelve como fuerte con los franceses, qué sé yo, con los ingleses y finalmente con los norteamericanos y también con los españoles, también que empieza el fenómeno nuevo de la esclavitud, o quizás nunca para, no entiendo bien eso porque después tenían más dinero, tenían más capacidad de mantener esclavos, o era más barato, o simplemente se inhumanizan más, y quizás antes de la Edad Media ya había llegado, había evolucionado a tal punto disculpa, la institución de la esclavitud que había muchas responsabilidades que el dueño, el amo tenía sobre el esclavo, y por lo tanto era tan caro eso, y después se olvidaron toda esa responsabilidad y simplemente el loco era esclavo, y aquí había que darle comida y techo y listo. No, no en sé, Europa se acabó por un tema de costo-beneficio. ya. Y en América entró precisamente también por costo-beneficio, porque en América después de que se murieron, digamos, los indígenas masivamente, digamos, el primer periodo de colonización, era necesario trabajar las tierras y se necesitaba importar gente, que no había, digamos. Y los españoles no iban a trabajar las tierras, porque ellos tenían otra mentalidad, digamos. Y eso también pasó en el sur de Norteamérica, digamos. Se necesitaba gente para las plantaciones. Hay que tener presente también el clima, que el clima Ujú. no está, digamos, bueno, ustedes saben cómo es el Caribe. No es llegar y que un europeo se instale ahí en climas, digamos, que son muy duros para los europeos. Entonces, sí, también fue un tema costo-beneficio. Y por Ya. eso mismo también, digamos, dejó de ser conveniente en su oportunidad y se dejaron de importar, porque ya había suficiente mano de obra local para poder entrar en un régimen distinto como el que entró a Estados Unidos después de 1865, porque en Estados Unidos hasta 1865 ustedes saben que estaba la esclavitud, pero después de eso siguió un periodo de servidumbre, pero no una servidumbre al territorio, sino que por una cuestión de vinculación del trabajo, porque la gente, los esclavos, una vez que fueron liberados, digamos, de la esclavitud, tenían que seguir comiendo. Y los dueños de la tierra seguían siendo los blancos o los Exacto. mismos patrones, y hay una cuestión que mucha gente no sabe, pero hubo mucha gente afroamericana, digamos, que extrañó cuando una vez que salieron de la esclavitud, extrañó los tiempos de la esclavitud, porque pasaron por el proceso de servidumbre, porque no tenían ningún respaldo de los dueños de la tierra para el caso en que llegaran a la vejez o que se enfermaran, no había nadie que tuviera un deber para con ellos, Sí, solamente po. el Estado, pero el Estado tenía abandonada a esa gente. Entonces se sufrió mucho después de la eliminación de la esclavitud, Sí, porque pues, siguieron es siendo como lo que va a pobres, pasar con la AFP. porque siguieron siendo pobres, y nadie respondía por ello en el caso de que cayeran en vejez, digamos, que es una cuestión inevitable. Mucha gente se hace la idea de que la esclavitud, los esclavos se morían y poco menos que los mataban. No, los dueños de los esclavos tenían deberes para con ellos, para los Ya, eso es esclavos. lo que te estaba preguntando antes. ¿Cachai? ¿Sí? Entonces,
Importante también ver cómo un proceso histórico cambia. ¿Qué preferís tú? ¿Preferís ser libre o preferís, cachai o no? Claro, hay gente que no va a preferir ser libre. Entonces esas personas tienen la libertad de escoger o hay que imponerle una realidad a todo el mundo por igual. Pero no, nunca somos libres, pues. No, sí, pero estamos hablando de la libertad básica, no me vengáis con cuestiones abstractas. Pero Estamos ¿cuál hablando de... libertad básica si tenéis que trabajar siempre, po? O sea, y Entonces tú si no decís que deberíamos ser trabajáis, todos esclavos. Está bien el sistema de esclavitud, el esclavismo. Tú decís eso, yo no estoy de no, acuerdo. o sea, yo te está contando una historia y esa historia evoluciona, y o sea, ya no hay, ciertamente no hay esclavos, pero ya todavía hay muchos trabajadores, ¿cachai? O sea, No, sí, pero ahí voy yo, pues si todos los procesos de esclavitud de emancipación siguen siendo, o sea, ponte tú, ahora nosotros tenemos un proceso de que queremos eliminar o no eliminarlo a la AFP, o sea, expandan un poco la mente, si la cuestión es súper simple, siempre hay una forma de esclavitud, esa es la cuestión, está clara, pero ¿cómo va, cuáles son los procesos? O sea, ¿en qué estamos hablando? O sea, hay gente que va a yo, querer, yo ¿cachai? creo Yo creo que que, siempre lo más joven, siempre en todo cambio, así tan drástico, como un día soy esclava, el otro día no, o un día tenía FP y el otro día no tenía, siempre hay gente que es más reticente y yo creo que los que más son reticentes son los adultos mayores. Siempre mientras más viejo, menos vaya a estar dispuesto a pasar por un cambio así. En cambio, las personas que son más jóvenes Ujú. eh, van a tener que seguir la corriente nomás y se van a terminar acostumbrando. Pero yo me Entiendo. imagino que en este tiempo a una señora de, no sé, pongamos en la época de la esclavitud, una mujer de 60 años que había vivido toda su vida como esclava, que un día le digan, ¿sabes que ahora tú eres libre? Yo creo que esa persona no hubiera sido tan, Lo hubiera mirado no, hasta con miedo, sí, claro. Es probablemente. como ahora, bueno, por ejemplo, hay una novela de Fowler que se trata de eso, po, de que hay una, ¿cómo se llama? Palmera salvaje, de Mm. que un tipo que está haciendo trabajo forzado, un penado que está condenado como, no sé, pues a 20 años, viene una inundación. Entonces la inundación se bandan todos y él queda como libre, po. Y él lo único que hace es busca una balsa, busca los medios, y lo único que hace en toda la novela, que va contando la inundación, cómo se inundan los pueblos, cómo queda la escoba, es buscar el camino de vuelta a la prisión, de cómo volver con su escuadrón de prisioneros. Y cuando llegan ahí, como que se cagan de la risa de él, así como, ¿pero por qué volviste? No, es que no quería que después dijeran que yo me escapé, yo no me quise escapar, y la weá. Ya, Mm. bueno, pero igual te vamos a tener que sumar unos 5 años más porque como que te perdiste, entonces no sabemos si te escapaste o no te escapaste, entonces ya está ahí en 20, estamos en 25. Ya, bueno, dice el weón, así como no. Entonces como que, Oye, yo he visto eso, ¿ah? Que bueno, sí, en la vida real yo soy abogado penalista, he visto Mm. cosas parecidas. Hay yo, gente yo que también he se sabido historias. acostumbra, se acostumbra, seguramente en los hospitales pasa algo parecido igual. Gente que se acostumbra a un régimen y el mundo exterior les parece hostil y pierden contacto con otras personas, ¿ah? Y hay gente que echa de menos la cárcel. Hay gente que echa de menos la cárcel, porque claro, si uno parte es que no podéis comparar unas vidas con otras. Uno no sabe con los condicionamientos los cuales otras personas tienen, digamos, de qué es lo que se espera del mundo. Y claro, como dice Priscila, hay gente que se lo toma como un desafío, digamos, salir al medio y otras que le da miedo, digamos. Ahora, obviamente entre esclavitud y servidumbre, 1000 veces la servidumbre, digamos, porque por último podía haber una pequeña acumulación de capital. El tipo, como ejemplo en este mismo caso del cuento, él tenía la posibilidad de juntar algo de dinero, que era Mm. su dinero, y eso le permitió en su momento emigrar a las grandes ciudades del norte de Estados Unidos. Eso es lo que pasó históricamente con la gente del sur. O sea, los negros del sur juntaron algo de dinero y los que se quedaron, bueno, se quedaron, pero mucha gente migró hacia el norte, migró hacia al oeste, a la costa oeste de Estados Unidos, y ahí pudieron hacer de su vida, digamos, independiente. Obviamente con ciertos condicionamientos, pero los condicionamientos son inevitables en la vida. Y hay otra cuestión ahí que no hay que decir que cuando uno esté con una vida incondicionada va a ser libre, ¿no? La libertad siempre es en relación a otras vidas, a otros, o sea, están las leyes físicas, está las propias capacidades físicas de cada cual, las intelectuales. O sea, uno siempre va a estar condicionado por el medio, por la propia historia personal o familiar.
Entonces uno no puede aspirar a que uno solamente va a ser libre una vez que no esté condicionado, porque nadie está fuera del espacio y del tiempo. Entonces, claro, pero eligiendo entre dos regímenes de trabajo, entre la libertad, aunque sean en régimen de servidumbre y la esclavitud, obviamente no iban a dependerse. Sí, no, no, pero yo lo que iba, no tan metafísico ni filosófico, es que un fenómeno que es nuevo, por ejemplo, las nuevas generaciones se resisten más a trabajar, ¿ya? Y se resisten más a trabajar porque no hay como mucho beneficio en el hecho de trabajar, porque no ganan mucho y con la plata que ganan ya no, ellos saben que no se van a comprar una casa, no se van a comprar un auto, no van a ahorrar para su vejez. Entonces, básicamente está ahí trabajando para sobrevivir ese día y la gente ya sabe arreglársela de otras maneras para sobrevivir ese día sin trabajar. Entonces, yo creo que hay una falta importante de estímulo para que la gente quiera trabajar. ¿Sí? Entonces no, eso, claro, porque en el fondo ya no hay esclavos, hay trabajadores, pero los mismos trabajadores van perdiendo su incentivo. Entonces, esta es una etapa nueva así del capitalismo. La gente así que esto se llama no, eh, no se siente tan aferrada al trabajo. De hecho, como que está como ese dicho que dicen yo no quiero vivir para trabajar, yo quiero trabajar para vivir. Aunque ese vivir está un poco en el aire, no sabemos a qué le dicen vivir ellos, pero ciertamente no quieren estar ahí las 45 horas y el cañón. Sí, también yo creo que también estamos viviendo un proceso de cambio por esta nueva generación que claro, uno como más vieja la ves como irresponsable al final, que no sentís compromiso de parte de ellos con los trabajos que uno ya estaba acostumbrado a hacer, pero ahora con todo esto que pasó con la pandemia también, de seguro va a venir un cambio en todo o sea, debería de ver un cambio en todo el tema de trabajo, esto cosa del teletrabajo, y es también un poco lo que buscan ellos también, estar un poco más, no sé si con la familia, porque son cabros jóvenes, no creo que tengan familia, pero tener más tiempo para ellos y realmente no les importa ganar mucha plata, era como, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, hay gente que yo voy mucho a Arica y trabajaban hasta las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde tú los veías en la playa. Y yo, para mí eso era como, ¿en qué planeta? O sea, tú lo veías acá y en ninguna otra parte de Chile, o yo no sé, yo me imagino eso. Pero se vive distinto la vida. Yo tengo algo que decir ahí, no sé, quizás tiene que ver con los avances, el progreso, no sé si decirle progreso o no, pero con muchas garantías o mucha facilidad, o cómo ha avanzado, o sea, a ver, primero está la visión que las personas, las nuevas generaciones, cuando en cualquier época de la historia tienen del mundo. En este momento, quizás más que nunca, tenemos una visión clara, inmediata, simultánea de lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces vemos como otras naciones, otros lugares tienen unas garantías para la juventud, para las personas en general, y se muestra un estilo de vida, ya sea falso o verdadero, ya sea por propaganda, publicidad, o sea real también. Eh, También tenemos las expectativas que se forma cada persona, también tenemos el Estado que es garante y es paternalista en muchos lugares, ¿cachai? Donde ciertamente gracias a buena gestión económica han avanzado y les pueden facilitar a las personas un estilo de vida mejor. Entonces, una generación más nueva que está viendo todo eso avance, todo ese progreso, entre comillas, alrededor del mundo, donde las personas pueden tener ese tiempo para poder disfrutar, también lo quieren. Y en cierta forma en Chile también es posible. Anda a preguntarle a una persona de Colombia o si es que es posible ese tipo de vida. Imposible. Los locos están trabajando desde antes de los 18 y están sacándose la cresta para poder tener un poco de comida. ¿Cachai? Entonces, quizás tiene que ver con una especie de sociedad que hemos formado aquí en Chile o que queremos formar o que aparentamos ser, un montón de cuestiones que están ahí entre medio. O sea, No, pero en Colombia igual, así justo ayer vino una señora que estuvo en Colombia un par de meses y contaba historias de allá, pues como que era súper, así la gente súper pobre, una pobreza que nosotros no, por eso hay tanto inmigrante colombiano aparte de venezolano,
pero por ejemplo decían, no, de repente hay cumpleaños y compran la torta, y eso es todo lo que hay por cumpleaños, la torta. De repente quieren hacer una fiesta, ya hacen un asado chiquitito, hacen el asado y después están 3 días sin comer, porque la plata que era para comer 4 días se la gastaban en uno. Entonces, no, sí. Pero al mismo tiempo hay mucho desempleo allá también, o otra vez esos trabajos de sueldo mínimo, de sueldos mínimos mínimos. No, O porque sea, los locos se van a trabajar tempranito, creo que a los lugares donde están cosechando ahí, donde está la cosecha, el la café. siembra y la cosecha, sí, el café seguramente, y otras cosas, la coca, qué sé yo, ¿cachai? Entonces, es interesante ese fenómeno ¿en qué sentido, no? En que nosotros tenemos una visión aquí en Chile del mundo, por ejemplo, los cabros, súper igual buena en el fondo, pienso yo, de que tengan garantías de poder vivir una buena vida, ¿cachai? Porque no es malo en sí mismo querer trabajar hasta las 4 y después disfrutar del día, ¿cachai? En sí mismo no es No, malo, ¿no? Es súper bueno, po, ¿cachai? pero después no queráis, o sea, es que ellos quieren trabajar, es que lo que pasa es que esta gente quiere trabajar hasta las 4, pero, no, pero quieren andar, no sé, por el mejor auto que se pueda andar, o sea, también tienes que ser Bueno, consecuente con las cosas esa es otra que cosa, tú claro, hacías. Po. claro, esa es otra Yo cosa, diría, pero, yo no diría que no es tan otra cosa, porque en realidad la gente, así como tú estabas hablando de los estándares de vida, la gente aspira a vivir como austriaco, como neozelandés, pero sí, digo, eso es otra cosa, pero po, es otra trabajando cosa, como po. chileno. Y A lo que voy eso yo, es la eso es lo que dice, esa es expectativa. otra cosa, es otra cosa, ¿en qué sentido? Que ahí tenía una cuestión, una disonancia entre el mundo real y y el mundo que tú querís vivir, ¿cachai? Y eso está, por eso digo que eso es otra cosa. Sí, eso se salda con la madurez, porque mucho podemos crear los Con los jóvenes porrazos que se ven. y claro, mucho podemos creerlo, digamos, y tener admiración, pero uno sabe que los jóvenes saben muy pocas cosas respecto de cómo funciona la vida. ¿Ah? Y la vida tiene ciertas reglas que van más allá de lo que quieran o no quieran ciertas generaciones. Sí, O no, sí, sea, es cierto. el que se esfuerza logra más que el que no se esfuerza, y cuestiones así como tan elementales como es, y que la vida no es gratis en ninguna parte del mundo, y que si tú quieres vivir bien tienes que hacer algunos esfuerzos en algún momento de tu vida, preferentemente cuando eres joven, que tienes más energía, que tienes incluso más tiempo, aunque no lo sepas. Pero por eso te Eh, decía, ¿qué pasa con las personas que están viendo lo que te decía yo, es que muchas veces nuestra juventud, nuestra gente, nuestros seres humanos de acá de Chile, están viviendo las expectativas de otros lados que ven, no, si allá pueden hacer esto otro, acá también podemos hacerlo hasta cierto punto, ¿cachai? Hasta cierto nivel. Pero ellos esperan más, ahí viene la disonancia, porque mm, tú esperáis un estado más garante, ¿cachai? Que te dé más facilidades, que podáis viajar la mitad del año a todo el mundo y sorrear, ¿cachai? ¿O no? Como lo hacen, qué sé yo, los franceses, como lo hicieron los franceses en los 90 y al principio de los 2000. No sé si sí, todavía podrán hacerlo, no sé si la economía ya todavía sostiene ese estilo de vida, no lo no sé, lo sé, no lo sé, pero ¿cachai? me no, consta pero que podían pegarse 6 meses de viaje, ¿cachai? Sí, ¿cuánto como se sueldo llama? pro. Hay ejemplos súper interesantes. Por ejemplo, yo tengo amigos mexicanos y ellos siempre tienen trabajos raros, trabajos que acá no existen en Chile, así como alguien que va de trabajo barato en barato, no sé, podría ser junior, después podrá ser guardia, después trabajar en un mall. Yo así con mis amigos mexicanos, no, yo trabajé de DJ, después fui guía de pirámide, después trabajé en una galería de arte, así. O sea, estoy hablando de un país que no es rico, o sea, tiene el sueldo mínimo en México es más, más bajo que acá en Chile, pero somos un país chico. Y eso de ser un país chico es muy, muy limitante para muchas cosas, ¿sí? O sea, hay una serie de cosas que acá simplemente no existen. Así nos cuesta mucho entender que estamos como atrapados como en un pueblo. Así, aunque estemos en Santiago, igual Santiago sigue siendo como un pueblo más grande, pero no estamos perdiendo hartas cosas de la cosmópolis, o no estamos perdiendo hartas cosas como del futuro. Sí, a mí me han contado como cosas de China que uno dice, chucha, están en el futuro, y no, nosotros nos estamos quedando un poco en el pasado, o sea, estamos, O sea, yo creo que siempre hemos estado en el pasado, o sea, nunca hemos avanzado, nunca hemos superado más allá una brecha de 50 años con el resto de los países avanzados, de los países o sea, desarrollados, ponte, ¿cachai? yo me caí de trasero, de traste, sí, que están, en China están haciendo plantas de fisión, ¿cachai? Hacer Y energía. como en 5 años más van a sacar una, entiendo, sí. ¿Cachai? Eso es como del futuro, weón. Y acá tenemos planta de carbón todavía, weón. Ellos tienen la fisión. Y, la, y, la, y, ¿Cachai? la, y las tortugas se mueren ahí aquí en la costa, aquí en Mejillones, están todas ahí cocinadas.
¿Cachai? Pero, o sea, imagínate, eso son como dos planetas distintos, weón, así. O sea, tienen No, y plantas está de bien, fisión. estoy de acuerdo. O sea, sí, es verdad eso. Como te digo, hay una disonancia, hay una brecha, hay un paralaje. ¿Ah? Ahí Hay una brecha que se está, antes del programa estaba mostrándole un, un desacople de unos índices a Joel, pero es una brecha que va aumentando. O sea, después nosotros vamos a seguir en, no sé, por el año 2010, y el otro va a estar el 2050. Si pero si nosotros, siempre, como te digo yo, nunca hemos acortado no, los no, pues 50 años de diferencia. los chinos nos pasaron. Yo cuando era chico, China era más atrasado A lo que... que, no, no sé, mira, no, bueno, puede ser, pero yo estoy hablando de los países desarrollados. Nunca hemos acortado una brecha con un país desarrollado que llamemos desarrollado. Nunca, nunca. En general, En ahora son todo los chinos. caso, en todo ¿Cachai? caso, yo no creo que sea tan malo. Lo recuerda la historia del encuentro en el desierto. Eh, Mm, hay cuestiones en los países desarrollados que también a uno le parecen inhumanas. por ¿Ah? supuesto, hay un montón. Las formas de trato en los países escandinavos, en cómo se tratan unos a otros. Tú te subes a un transporte público en Suecia o en otro país desarrollado y te das cuenta, digamos, de algunas cosas que a uno Mm. como latino le pueden asustar. ¿Ah? Hay De una todas formas, frialdad. de todas formas. Esto no es una apología de los países desarrollados, Y para entonces nada. hay cosas ¿Cachai? que son muy buenas de nosotros los subdesarrollados. A eso voy. Sí, Que yo estoy tenemos, de por acuerdo, ejemplo, hay una cuestión pero que se llama los vamos familia, por perdiendo ejemplo. porque en la frialdad, en el trato inhumano, toda esa cuestión, puta, nos ponemos al día súper rápido. Sí, ¿Cachai? acá todavía existe lo que se llama familia, ¿no? Nuclear. En otros Existe, pero países se está prácticamente, destruyendo de a poco. en otros países no existe. Yo considero que cuestiones como esa, me díganme facho, weón, pero considero que cosas como esas son valiosas, ¿cachai? Dale, no. Y que en otros lados no hay, ¿no? Se están acabando. Bueno, No todo es no interesante ver todo que lo nuevo es bueno. no todo lo nuevo es bueno, pero acuérdate que frente a un fenómeno nuevo que es la familia nuclear que desaparece, aparece gente nueva que está tratando de buscarle una salida a eso sin necesariamente tener que volver al núcleo, a la familia nuclear, ¿ah? Por si acaso. Es Sí, se puede. interesante también ver cómo van avanzando las cosas en materia de sociología también. ¿Cachai? Como comportamiento. Pero bueno, más allá de eso, Volvamos los negros. sí, Volvamos, volvamos volvamos a al la árbol. esclavitud. Volvamos a la esclavitud. Los dejamos ahí en la nave. Con Sí, el, porque con todavía como que no se acaba nunca la esclavitud. No, pues, No, en el fondo no, pues, en el fondo en el eso es. fondo no. Y siempre va a haber proceso de emancipación también. Y siempre va a haber algo de lo que emanciparse. Es Es que importante. eso es lo que yo decía, pues como que el proceso de emancipación ahora de los jóvenes es como el desinterés, o como Por la ejemplo. preocupación excesiva por la propia libertad. Por ahí va esa emancipación, así. Porque no hay que verlo como bueno ni malo. Es que hay que verlo como un fenómeno histórico dentro de No, donde va. yo no he dicho que sea Sí, bueno o malo, pero yo digo que es un proceso ahí presente, Hay, así, muy hay cosas que presente. pueden ser malas, por ejemplo, pero en este caso hay que verlo, hay que observarlo así. Siempre hay algo de lo que emanciparse. ¿Será bueno o malo? No, no sabemos. Hay gente que va a querer y hay gente que no va a querer. Hay gente que va a querer que siga el status quo y va a hacer todo lo posible por mantener a las personas que quieren emanciparse dentro de ese yugo, dentro de esa cadena que puede ser visible o invisible. ¿Cachai? Y generalmente ¿viste? Siempre son los mayores, los que llevan más tiempo, los que van a querer que esto se mantenga, no los más jóvenes. Pues si los Sí, jóvenes también va a quieren haber gente cambio. que va a querer sacar a la gente a gente de la esclavitud para transformarla en siervos, porque eso le también, significa o sea, también claro, en todo hay negocio, ¿o no? ventaja. Sí, pues, Sigamos. ya. Y Sigamos. creo que nos queda un poco. No, que a Sí, caleta. te la hacemos, hagamos la corta. Hagámosla. Bueno, ahora viene un cuento Sí, no, súper no podemos hacer parte cortito 3 que es ya, sería mucho. la lección de los nombres. Y que la verdad que yo no sé si ustedes le pudieron sacar mucho a este cuento cortito, pero más que nada era esto de que los humanos que llegaron acá comenzaron a cambiarle los nombres a los cerros, a las montañas, a las ciudades antiguas de los marcianos, le ponían otros nombres que para nosotros eran más familiares. Nueva York 2, no sé, por ejemplo, Aldea Eléctrica, acá van nombrando Detroit 2, y de eso se trata más que nada. Sí, en el mismo sentido del cuento anterior, lo de que se trata es eliminar hasta la memoria de los marcianos. Claro. Y en el fondo nunca nos vamos de nosotros mismos. O sea, nunca se fueron de la Tierra, sino que se llevaron Claro. la Tierra a otro lugar, ¿no? A otro lugar, claro, como que querían Mm. replicar
la Tierra en Marte, en el fondo, no, Sí. no crear un nuevo lugar. Sí, sí, sí. Claro, Porque nos claro, pero cuesta mucho aprender. es interesante como, como él hace hincapié también en la destrucción del patrimonio, podríamos decirlo de cierta forma, de las culturas. O sea, cómo nosotros pasamos, por ahí se pisoteaban los nombres de los que habían dado los marcianos, los destruían. O sea, Claro. los nombres que tenían antes las cosas en Marte tenían el nombre de los ríos, de los cerros, el nombre del viento. Es súper poético como que escribe, esos eran los nombres que habían Como antes. las calles de la infancia de Kotze, que Una eran, cosa así. Qué lindo, sí, como que eran nombres de árboles, pero no sí, tenían árboles. no tenían árboles. ¡Ah, qué linda esa cuestión! Sí. No sé por qué siempre me ha gustado tanto eso. Es que, bueno, es poeta. Y claro, y en este caso viene lo humano y pone sus nombres, que son sus nombres muy... Qué interesante eso también que te habla del lenguaje, ¿eh? Como el lenguaje nuestro ha sido construido básicamente, creo que Wittgenstein decía eso, que ha sido construido básicamente como una cuestión utilitarista, es funcional, es como utilitarista, es una herramienta, pero nunca fue desarrollado como los marcianos, por ejemplo, que tenían el nombre de los ríos, el nombre del aire, es poético, filosófico. El lenguaje humano no se desarrolló así, según Wittgenstein, creo, si mal no recuerdo, creo que era él, el lenguaje humano se desarrolló así. Yo quería construir una casa, entonces el lenguaje se produjo, ya, ladrillo, martillo, madera, martillar, listo, y así nosotros fuimos armando nuestro lenguaje, pero y fue lo posterior, según él, nosotros, porque lo primero era guarecernos, ¿cierto? Fue posterior el lenguaje filosófico y espiritual, que según él estaba muy incompleto todavía hasta el siglo XX. Nosotros no hemos desarrollado un buen lenguaje espiritual y filosófico para poder hablar de lo profundo, de las cosas bellas, del estético, ¿cachai? Estamos en un proceso. Entonces habla para mí, de interesante como lo pone ahí Bradbury, que efectivamente quizás los marcianos eran una cultura muy antigua, que habían alcanzado a desarrollar todo este lenguaje de la naturaleza, de la unión entre ellos como seres conscientes y la naturaleza. Oye, hay como un ruido de niños todo el rato, están penando, ¿no? Ah, ya. Saludos, saludos. Sí, El sí. tema de los nombres es súper atingente porque, ¿cuánto se llama? En el fondo, si vemos las disputas que hay la mayor parte del tiempo como sociedad, tiene que ver con sobre las palabras, que como la palabra que usamos para denominar un fenómeno. O sea, por ejemplo, es político y es comunista. El otro dice, no, yo soy socialdemócrata. Y el otro dice, yo soy derecha, no, tú soy fascista. Entonces simplemente cambian los nombres y con eso cambia totalmente el lugar que ocupan en el imaginario. Entonces yo creo que esto es básicamente lo mismo. O sea, yo quiero familiarizarme con un espacio nuevo. Y al mismo tiempo te está diciendo que en la medida que tú manipules el lenguaje, ya te puedes familiarizar con lo que sea. O sea, te puedes ir a la China y cambiar los nombres y ya. Y en el fondo Sí, eso siempre es como el limitante de los lugares. Cuando tú vas a un lugar y no dominas el lenguaje, te sientes extranjero. Y si dominas el lenguaje, ya te sientes un poco más partícipe de donde estás. ¿Sí? Sí, po. sí. Lo que Eso- yo veo aquí en este cuento es que Bradbury entiende la idea aquella de que las palabras crean realidades, pero él se opone a esa idea, porque él entiende que los nombres correctos de las cosas siguen siendo los nombres marcianos. Entonces, sigue entendiendo que hay una esencia de las cosas a las cuales se le pueden superponer otros nombres, pero esos nombres terrícolas son falsos. Eh, eso yo creo que es a lo que apunta Bradbury con este cuento. Si bien es cierto, uno puede asimilar algo y llamarlo de una forma determinada, eso no significa que acabes con su esencia. Y siempre Marte va a ser un planeta ajeno al ser humano, más allá de que lo puedas nombrar de un modo distinto, un modo familiar. Los paisajes, las montañas, todo va a seguir teniendo en su esencia un nombre distinto. Hay un párrafo por ahí que dice eso. O sea, Ujú. como que, como que el nombre que le pongan los terrícolas va a ser un nombre equivocado. Sí, sí, Sí. claro. Sí. Ya, Bueno, en pásame. San Pedro de Atacama Digamos, pasaba así, po. Era que habían cosas que tenían dos nombres. El nombre mapú, ah, el nombre atacameño y el nombre, ¿cuánto se llama? Que después uno le De había dado. fantasía.
no sé, y después se imponía uno de los dos y solían poner el nombre antiguo, ¿ya? Pero es porque las culturas estaban solapadas, pues todavía habían atacameños, ¿cómo se llama? Los licanantay. Entonces, y eso, pero ponte, habían otros nombres que se imponían y otros que retrocedían. Se formaba una lucha constante por el lenguaje, por cómo íbamos a denominar las cosas. Entonces, no, y eso igual porque son fuerzas dinámicas las que están ahí oponiéndose. Sí, po. Entonces ahí, en la medida que había más de uno, más de la otro, las palabras iban cambiando. ¿Sí? Y aparte que los licanantay habían perdido su idioma, los niños ninguno sabía hablar. Entonces igual lo hacía perder un poco fuerza más allá de los nombres turísticos que perduraban. Entonces, no, es bonito ese Sí, fenómeno en realidad. ¿Sí? sí. Pero no. Pero bueno, es que hay un punto crucial de este libro. Como estamos siempre tan tarde, no llegamos nunca al final. Pero yo quiero preguntarle al tiro. Yo este libro, yo compro todo, pero hay una cuestión que no compro. Yo no compro hacia el final. Estamos hablando de todo lo que es la conquista de Marte, cómo llegan los terrícolas, cómo hacen los pueblos, las ciudades, etcétera. Y después empieza la guerra en la Tierra. Y la Sí. gente ¿Ya? dice, yo nunca Y lo te compré. vuelve. ¿Qué cosa? Sí, la gente vuelve, Mm, vuelve a la Tierra, todos vuelven a la Tierra. Y Marte queda casi solo. Es porque la Entonces, Tierra los llama, pues, ¿no? Llama, pero hay mucha gente que sí, vengan porque están aquí, pero hay mucha gente que vuelve porque quiere volver. o sea, todos vuelven. Si el Marte se vacía. Sí, Y como que Bradbury dice como que no habían vivido demasiado tiempo en Marte como para considerarlo su hogar. Pero claro, vuelven a como un que no mundo tenían en un guerra. apego. Entonces eso igual es como extraño esa parte de que Sí, yo igual pensé que yo no volvería, ¿qué haría? nadie Voy a venir volvería, a la po. guerra. Y Bradbury como sí, que tuerce un poco las cosas y dice, o sea, entre volver a un mundo en guerra y quedarme en un mundo pujante, naciente ahí, es como que los colonos se hubieran vuelto a Inglaterra, no pega Mm. ahí. Ahí como, sí. ahí como Bueno, que es que riza me un poco parece el que rizo. hay, me parece que es Pero, alegórico eso, ¿no? O sea, en sí, el fondo, pero ¿qué tal vez quiere decir él? Pues es interesante lo que eso. quiere decir es que uno nunca se va a la Tierra, tal vez. Puede ser, Y, ¿viste? digamos, y que lo ajeno siempre permanece ajeno. O sea, Marte siempre va a ser ajeno para ella. Bueno, Tal esto pasa vez, en aproximadamente en menos de 5 años pasan todos los cuentos. Igual no es tal verdad que no era mucho vez, tiempo. sí, tal vez hay algo más, es que nosotros no nos hemos expuesto, ninguno de nosotros vivió en Marte. Tal vez si nosotros estuviéramos viviendo en un condicionamiento extremo como ese y viéramos que nuestro planeta, que es nuestra esencia, porque nosotros somos terrícolas, estuviera por morir, algo tal vez dentro de nosotros pediría estar acá. No lo sé. No, pero yo Tal viví en vez San Pedro, pues San Pedro es súper es como extrema. Marte. Pero Como volviste, pero Marte, volviste pues. después, Te volviste a tu, volviste. a tu casa, pues. Hay Volviste a hasta tu Valle de la casa. Luna y Valle de Marte. El Valle Pero de volviste a tu casa, Marte, pues, weón. ¿Te quedaste en Marte? ¿No te quedaste en Marte? pero Pues, estuve 10 volviste. años, pues. Pero Pero cuánto otros Pero tuvieron 6, pues, weón. ya, pero mira, ahí hay como algo de los nombres, así. En San Pedro está el Valle de la Luna y el Valle de Marte. Y como lo decían en francés, decían Valle du Mars, no lo entendían porque el que puso los nombres era va. un belga. Que te llegó Ah, un belga, mira, lo mismo, llegó un cura belga, el cura Lepage, pues llegó a poner los nombres, po. Y como él mm. puso Valle de la Luna, Valle de Marte y decía Valle du Mars, no le entendían y pusieron Valle de la Muerte. Y así lo entendieron, ¿cachai? Pero no era de la muerte, era de Marte. Entonces, ¿no? Cacha. ¿Viste? Entonces de ahí se genera un tercer nombre. O sea, está el nombre atacameño, está el nombre que puso el cura, y después, como se malentendió, hay un tercer nombre que el nombre malentendido que puso. Como siempre los chilenos entendiendo como la callampa todo, ¿está bien? Sí. Y Sí. cambiándole los nombres. Sí. Pero claro, o sea, lo que pasa es que se van todos para que después se llegue al cuento final, que es el Es picnic del como, millón de años, es, que es es- como es el como la nuevo canción Edén. de los iracundos Puerto Montt. Claro. Ya, oye, a ver cuánto llevamos. Ya, de nuevo estamos en la hora 20. ¿Cómo lo Corta, hacemos? hagamos, Sí. no hagamos la No, corta pero nomás. Le terminemos hace con falta caleta. sí, Sí, no, sí faltan, pero Le te ya. falta la primera pucha, Mira, parte, el yo creo que marciano. la gente que vea este sí, programa en dos partes tiene que entender que el libro es muy bueno y que tiene muchos cuentos buenos y todo, tú podrías estar hablando horas del sí, cuento porque hasta un cuento de una página
o menos, nos ha hecho hablar como 20 minutos, por lo menos. Y Y, No, lo mejor no saben el final, así que tienen que claro, leerlo para poder ver el final. el final es hermoso, Sí. espectacular, a mí, y es muy, de verdad, es muy lindo. Es mira, a muy mí Estaba lindo. fríamente calculado eso de que no llegáramos al final para que ustedes quedaran, digamos, con el interés con ganas vivo de llegar al de... final. Sí. Si no, Claro. ponte está ese de los pueblos silenciosos, siempre me gustaba ese de Walter Grip. Oye, sí, o el que venía después que íbamos a hablar también, Era que de no la vamos a casa hablar, Butcher, De es la casa bueno. Hash. el de la Casa Butcher, y el que viene después, el La Marciano, cachahucha. el Marciano, weón, el Marciano es muy bueno, Sí, ¿cachai? también. Así que, no, bien, bien, El de la es casa muy Hash me bueno. gusta mucho. La tienda de equipaje. Ese está. Mira, Les queda pega para los demás para que se terminen de sí, leer, no, pero para que lean no. el libro. Claro, pero no sacamos nada así porque siempre Sí, nunca pues. vamos a llegar. No vamos a terminar. Y la última frase a mí me gustó, la encontré y me gustó porque me hizo realmente sentido, porque de verdad que a donde llegamos a veces los humanos, dejamos la embarrada. Hoy gracias, sí, está bueno. No Nosotros los habitantes de la Tierra. tendemos a eso, a destruir los lugares hermosos. No sé por qué, pero Pero no tendemos es a eso. solamente, mira, tenemos un talento especial para arruinar las cosas grandes y hermosas. Y no habla solamente de la naturaleza, habla de todo, No, pues, habla de las relaciones humanas, habla de la sociedad que se construye, la idea, y un montón de cuestiones las arruinamos, las tergiversamos, inclusive algo tal quizás para el creyente o no creyente, algo tan simple como, a lo mismo, como cualquier ideología la podemos arruinar, pueden hacer bien lindas y súper coherentes, pero al momento de llevarla a la práctica la mandamos a la mierda todo y lo transformamos y lo hacemos cagar. ¿Cachai? Y eso es fome, es triste. ¿Cachai? nos falta crecer como No, oye, humanos, si no, yo evolucionar seguiría más. ahí con los temas, pero igual no quiero convertirme en algo que odio, porque me carga esos weones que ponte ahí una película de 2 horas y hacen un podcast de 8 horas. Entonces, como la película, como el podcast va a durar 4 veces lo que dura la película. Sí, pero Entonces, que hay que creo que considerar que nos ya estamos llevamos un demorando video más de lo entero. que si hacemos 3 horas, ya te estás demorando más lo que leería el libro. Entonces, estamos Pero no como estamos ahí. hablando solamente del libro, sino que estamos hablando nosotros de todo lo que nos hace pensar el libro y hasta hasta las ramificaciones que tiene una cuestión que en apariencia es tan simple, pero no es No, así, es pues, que el libro es muy rico, así como sí, pues, es como un compendio de la historia humana. Así. mm, Porque, sí, por ejemplo, cuando tira el capítulo de la esclavitud, no viene como a cuento, se supone que en el 2000 ya no existía la esclavitud en Estados Unidos y él la vuelve a insertar, así, juega con el tiempo, no le importa nada para sacar el tema a colación. Entonces, Hay no. incluso alguna referencia al Ku Klux Klan y todo, ¿ah? mm, Pero están bien ocultas. ¿Ah? Porque, sí, por pues. ejemplo, el dueño de la ferretería le dice a otro blanco qué va a hacer en la noche porque se están yendo los negros. Eso Ah, de que sí. se va a ir, qué va a hacer en la noche, para un gringo del sur tiene, digamos, un significado recóndito, bien claro. No, sí, sí, de todas formas, entre todas las cosas, Bradbury es bien macabro en algunos cuentos, si ya lo hemos visto, si el loco le gusta el hueveo del terror, jugar con el terror, Sí. manosear, ¿cachai? Sí, Sí. coquetearle al terror y a lo macabro también, le En gusta Usher eso. 2, que venía después, le daba mucho a ese tema. Pero bueno, se lo sí, pues dejamos no. Se lo dejamos para que lo al, lean. Ya, no, que igual, para el lector ahí avesado. O alguna vez podemos volver, no sé, pues si más ¿Quién adelante. sabe? Pero ha estado muy bueno estos dos capítulos Los conversando capítulos perdidos de Crónicas Marcianas. sí, o sea, no maravilloso. sé, nosotros somos como, yo creo que este programa Cocaine Bear ha hecho como 5 programas de Bradbury. Eso que Eh, solamente habla de lo importante que, para por lo menos todos nosotros acá presentes, ese autor. Y yo creo que para la ciencia ficción en general y para la literatura, qué tanta hueá es para la literatura. Se Sí, yo cortita que nomás. he leído poco de él, pero es que los cuentos, por lo menos los 2 libros que he elegido de él, son súper descriptivos, eh, te hace, de verdad que tú logras de repente imaginar el lugar que él te cuenta, cómo podría ser, y son fáciles de leer, no son tan densos, y tienen mucho que te hace pensar, entonces y de verdad que como que te atrapan también en la lectura. Entonces no te dan ganas de soltar el libro, así que son bien entretenidos. Bien Recomendable. entretenidos. recomendable. Absolutamente Ya. recomendable. Entonces, entonces ¿a cuánto estamos? A 15, quedan 2 programas.
Estamos a dos Para fin de programas año. del fin de este año, de esta temporada 2021 de ¿Tienes Cooking. uno de Navidad o de Año Nuevo? Tienen que... Interesante. Sí, Uy, oye, pero sí, y entonces buena. aprovechamos de Sí. invitar a todo el público de Coca Inver, porque en Año Nuevo vamos a hacer una quema de libros. Vamos, Ah. virtual. el mono de Año Nuevo lo vamos a llenar de libros de ciencia ficción y lo vamos a quemar en vivo, vamos a hacer un live. ¿Verdad que vamos a hacer un live, pero en la Plaza Colón? En la Plaza Así. Colón vamos a quemar libros, vamos a quemar libros ahí. Performance, Sí. como los viejos tiempos. Ahí Los está. viejos tiempos. Los viejos tiempos. Ya quedan 2 capítulos. Es que eso, queda el capítulo de Truque Mental de Checklist. ¿Y cuál va a ser el último capítulo? Ay, me Toca va a yo, encargar, me lo va a encargar a mí. No sé. Estaba leyendo. ¿Qué fue lo Trata que último sea que ciencia terminé? ficción. Weón. Pero sí, el Sí, último, el último. Ah, ok. Voy a A volver lo algo de mejor ciencia después saca ficción. El Mundo el 2022, no tenemos. Sí. Sí, después del 19, sí, posiblemente. No vamos a poder comprar más libros. No vamos a poder comprar más libros, interesante. Nos van a quemar todos. Vamos a tener que compartir los libros en el comunismo. Tus Sí. libros, todos esos libros que Se están desde quemará. Llover Tu van libro a es mi ser libro. Mira, claro. van a ser nuestros libros, nuestra biblioteca. Enterrando los libros en los patios, como lo hacían para la dictadura militar. Los Sí. libros de Guimantú, las colecciones prohibidas de Guimantú. Yo las leí. Sí, por ahí tengo algunos desenterrados. Efectivamente. Empiezan a Ahí tenemos enterrar un poco de libros tierra, entonces. de tierra hoja. Ahí está. Bueno, Ya, estimado. muchachos. Si no, Un quedamos. gusto nuevamente. Hasta la próxima semana. Muchas Nos gracias a vemos. Priscila. Gracias Chao, por gracias invitarme. Priscila. gracias Buenas por noches. venir. Estuvo muy bueno. Gracias, buenas noches. Entretenido. Adiós. Adiós. Adiós.